Este vídeo está dedicado a la memoria del jugador ruso Vasya Sagurov. A través del mismo queremos rendirle homenaje por su gran afición al ajedrez. En esta partida, Vasya demuestra su gran talento al derrotar con negras a Mikhail Osmolovsky en el Campeonato Universitario de Moscú en el año 1939. Veamos la partida. Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar una partida entre un jugador desconocido, al menos nunca lo había oído, que se llama con negras de Sagurov de Rusia. Pero la historia que vamos a contar sobre este jugador desconocido es Sagurov, Vasya Sagurov. Amor sin límite por el ajedrez, una partida histórica poco conocida. A menudo nos encontramos con nombres de jugadores prometedores cuyas vidas fueron trágicamente cortas. Una de ellas es el jugador que conduce las piezas negras, quien creció en Moscú en la década de... creció como ajedrecista en la década de los años 30. Nació el 15 de noviembre de 1917 y era un amigo muy cercano de Vasily Smyslov, quien era 3 años y medio más joven. Quiere decir que Smyslov tenía 3 años y medio menos que Sagurov. Sagurov no alcanzó el estrellato en el ajedrez, pero era un natural imán que en los círculos ajedrez en los que se movía atraía a todo el mundo. Él era también fue un patriota que se ofreció para servir durante la Segunda Guerra Mundial y fue herido de muerte. Desgraciadamente, sus dos piernas las perdió las dos piernas y posteriormente falleció. Hay una historia muy grande detrás de ello. Sin embargo, este ajedrecista llamado Sagurov aprendió ajedrez en sus primeros años de adolescencia y comenzó a jugar donde él podía, donde encontraba, en la escuela, en la casa de pionero, pero con mayor frecuencia en el Parque Central para la Cultura y la Recreación, conocida en aquel entonces como Parque Gorki. Durante muchos veranos, el pabellón de ajedrez del Parque Gorki atrajo a jugadores de toda Moscú y Sagurov se convirtió rápidamente en el líder informal de todas esas reuniones. Cuenta el periodista Boris Voronkov que lo describió de la siguiente manera: Georgi Sagurov era bajito, moreno, en constante movimiento. Fue una inspiración infatigable detrás de las innumerables competiciones en las escuelas, en las universidades, en torneos Blitz, en el Parque Gorki y en simultáneas de ajedrez. Comenta el periodista: es difícil saber qué atrajo a la mayoría de la gente en Sagurov, si su espontaneidad infantil y amable corazón, su rica fantasía y la energía que brotó de él, o su amor ilimitado por el ajedrez. Veamos esta
interesante partida donde él lleva a las negras e introduce un orden de jugada interesante con las negras en la apertura española. Pero veamos, vamos al grano en esta partida, que es prácticamente una miniatura, pero tiene mucho contenido táctico y también variantes de la apertura que son importantes y necesarias conocer. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, queda planteada la apertura Ruy López y él escoge la variante A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto B5, alfil B3 y ahora D6. Esta variante ha sido analizada en detalle por el maestro de Moscú Rabinovich, quien la introdujo en la práctica, y es bastante aceptable para las negras. Ahora, las blancas juegan caballo G5, una jugada que pone o desea poner en evidencia el movimiento D6, que parece algo débil porque permite inmediatamente el ataque del punto F7 con el alfil y el caballo, lo cual les debe traer problemas a las negras. Esto es como si fuera una especie de ataque fegatelo. Pero las blancas, además de este movimiento, tienen otras jugadas a continuación que mostramos, que es torre E1. Puede seguir, en este caso, caballo A5, D4, caballo por B3, A por B3, caballo D7, D por E5, se simplifican ahora en el centro, caballo por E5, los caballos, caballo por E5, D por E5, se intercambian las damas, dama por D8, rey por D8, y las negras tienen un buen juego que fue confirmado en una partida entre Slamin y Smyslov en el campeonato de Moscú en 1938. También se puede jugar aquí en este momento, en lugar de caballo G5, A4. Las negras pueden contestar para eliminar el alfil de B3 con caballo A5, A por B5 y caballo por B3. Aquí van a entrar en una especie de sacrificio de peón después de C por B3 y alfil B7. Tras la captura B por A6 y alfil por A6, las negras tienen una posición activa gracias a sus dos alfiles, a pesar del peón en contra, pero debemos considerar que estos dos peones blancos que están en la columna B están doblados y pueden ser objeto de ataque en un futuro. Otra continuación es jugar C3. Esto es la mejor continuación y las negras pueden transponer, ya sea por medio de alfil E7, torre E1, enroque y H3 a las líneas normales y tradicionales de la apertura española, variante Chigorin, o aquí puede escoger muchas, caballo B8, caballo A5, hay muchas variantes de las negras en esta posición. También podemos considerar que después de C3, el blanco puede intentar otra forma de juego para aprovechar que el alfil está en F8 y desarrollarlo directamente a C5 en la variante que surge con caballo A5, alfil C2 y C5, D4 y dama C7. Es como un esquema de la variante Chigorin, pero no están intercaladas ni las jugadas torre E1 ni la jugada alfil E7 con el enroque y H3, el enroque negro y H3 del blanco, que sería la posición normal. Pero aquí las blancas continúan normalmente con su desarrollo típico: caballo D2, caballo C6, A4, torre B8,
A por B5, A por B5, se cambian los peones en C5, D por C5 y D por C5. Torre E1, típico en estas posiciones para llevar el caballo a F1 y a E3 o a G3 para controlar las casillas F5 y D5. El blanco, después de esa jugada, se va a encontrar que las negras no desarrollan su alfil, sino hacen C4. Y después de caballo F1, el negro entonces desarrolla más activamente su alfil a C5. Desde aquí se ha desarrollado apuntando a la casilla G5 en un solo movimiento y prepara su enroque. En una partida se jugó caballo E3 y fue respondido con caballo G4. Esto se presentó en una partida entre Belavènets. Este es un jugador que a lo mejor muchos jóvenes o que se inician en el ajedrez no lo conocen. Yo sí tengo conocimientos de este nombre y de fue un fuerte jugador también. En una partida entre Belavènets y Sagurov en el campeonato por equipo de Moscú. Aquí también esto fue lo que jugaron en la partida, pero la máquina también recomienda el movimiento caballo E7, es lo que propone la máquina en esta posición, pero es una situación interesante donde las negras tienen su ventaja de espacio en el ala de dama, pueden posteriormente realizar el enroque corto y el alfil a E6 o a B7 según convenga y establecer un juego típico de estas posiciones. Las negras aquí están bastante bien, no tienen problema. Pero en la partida, después de caballo G5, el negro tiene prácticamente para defender el peón de F7 jugar D5, E por D5 y caballo D4. La idea de esta jugada, por supuesto, es eliminar el peligroso alfil español con caballo por B3. Las negras presionan en el centro, las blancas, perdón, presionan en el centro con torre E1. Después de la jugada alternativa a torre 1 es caballo C3, pero las negras aquí, después de caballo por B3, A por B3, B4, desalojando el caballo del centro, caballo E2 y dama por D5, las negras tienen un juego maravilloso. Poseen la pareja de alfiles, el alfil está dispuesto a ir a B7 controlando la gran diagonal contra el enroque enemigo. El alfil de FE8 puede ir a C5 directamente, también atacando sobre el enroque. Es una posición bastante cómoda para las negras. También podemos ver aquí en el movimiento 9 que las blancas podían haber jugado D6, abriendo el alfil sobre la casilla F7, pero las negras aquí no tienen problema, sencillamente capturan caballo por B3, D por C7, dama por C7, A por B3 y alfil B7, con iniciativa para el negro. Observen cómo el alfil de B7 no tiene contrario. Lo mismo va a suceder cuando el alfil se ubique en esta diagonal, como en los comentarios anteriores, el alfil apunta contra el enroque, ambos alfiles. Y todo esto solamente por un peón. El negro está muy bien en esta posición por la iniciativa que tiene. Lo mejor es presumiblemente el dama E1, atacando directamente el peón de E5, pero las negras se desarrollan fácilmente con alfil D6, D3 y ahora enroque corto, con lo cual tienen un juego muy cómodo. Están en cualquier momento capturando el alfil de B3 y posteriormente recuperar su peón de D5, con lo cual obtendría una pareja de alfiles maravillosa en una posición abierta. Por lo tanto,
es bastante interesante esta línea o esta continuación para las negras. Dama E1 no es muy factible. Veamos la partida que continuó con torre E1. Fue la jugada de Bons Osmolovsky, que esta partida fue jugada en un campeonato universitario. Siguió alfil C5, dejándose de lleno el peón de E5 y entrando en unas complicaciones muy interesantes. También era considerar la más sólida alfil D6, con lo cual se pretende igualmente en un futuro eliminar el alfil de B3 y recuperar el peón de D5, lo cual no estaría muy mal para las negras. Pero el jugador Sagurov decidió complicar el juego con este movimiento, a lo que fue respondido con torre por E5, una jugada que lógicamente se va de la mano, puesto que rompe el enroque del contrario, que es la mejor continuación, pues no tiene sentido regresar ahora con el alfil E7. Rey F8. Después de ese movimiento, H3. Este movimiento tal vez no sea el mejor en esta posición. Veamos otras dos continuaciones. Por ejemplo, torre E1. Pudiera ser respondido con caballo G4 o incluso la línea alfil G4, que también creará problema a las blancas. Otra continuación que tal vez parezca lo mejor es D3, pero esto no resuelve mucho los problemas del blanco, a pesar que el negro ya perdió su enroque. Caballo G4 es una jugada interesante y buena, ataca la torre. De ahí la importancia del movimiento D3, puesto que defiende el caballo de G5 con el alfil. Torre E4, caballo por B3, dama F3, amenazando la evidente dama por F7 mate, pero el negro se queda muy bien tras dama F6. Aquí, en esta posición, la posición es muy cómoda para el negro, en el sentido que después de la jugada realizada con dama F6, lo mejor sería continuar con A por B3, pero sigue caballo por F7. Y la posición, a pesar de estar complicada, las negras están evidentemente mejor. En la partida jugaron H3, impidiendo el salto del caballo a G4. Caballo D7, y ahora claramente hay dos ataques, a la torre y al caballo si ésta se retira. Por lo tanto, a las negras no le queda más que esperar por parte del blanco caballo por F7, que parece una jugada buena en el sentido que ataca dos piezas y recupera un peón más por este sacrificio. Las negras tienen aquí dos posibilidades. Una de ellas la jugada en la partida, que es dama F6, que está poniendo la mirada en un futuro dama por F2, ayudado por el alfil de C5, además que está atacando el caballo. Otra jugada que era también posible y le daba ventaja era rey por F7, D6 y rey F8, pero la ventaja aquí es algo menor que en lo jugado en la partida con dama F6, que fue la que provocó la derrota inmediata de las blancas, quienes jugaron ahora la captura de la torre, caballo por H7. Podían haberse defendido con torre E3, pero después de dama por F7 la ventaja es grande. Si las blancas intentan ahora C3 para recuperar algún material, el negro puede cambiar, no vamos a decir sacrificar su dama, puesto que después de caballo por B3, torre F3, ellas cambian su dama
por muchas piezas. Torre F3, caballo por A1, torre por F7, jaque, rey por F7, y son muchas piezas por la dama. Dama por 2 torres y una pieza menor. La otra pieza menor que tienen las negras están sustituidas por 3 peones que posee el blanco, pero es una posición completamente inferior para el jugador de las blancas. El caballo de A1 saldrá de allí sin mucha dificultad. En la partida se jugó caballo por H8, caballo por E5. Las blancas aquí están completamente perdidas. Ellas jugaron D3, pero sigue una continuación efectiva y definitiva de esta partida, que es caballo por B3, A por B3, dama por F2 jaque, rey H2 y ahora alfil G4. La dama está atacada y no tiene buenas casillas. Ellas jugaron dama H1, pero si hubiesen jugado la captura del alfil con H por G4, entonces vendría un mate en H4 con dama H4 mate. Por lo tanto, no había solución posible después de alfil G4 que no sea entregar la dama para evitar el mate. Después de dama H1 sigue otro mate espectacular y bonito, caballo F3 jaque mate. Esta fue una partida en realidad poco conocida de un jugador que en realidad no lo conocía, pero que al ver esta partida me impresiona cómo en esa época se desarrollaban movimientos que ahora nos parecen malos, y sin embargo esos fueron análisis de esa época de jugadores como Rabinovich, por ejemplo, que introdujo esta variante en la apertura Ruy López. Hay una anécdota donde se cuenta que mientras que Rabinovich analizaba esta variante, estaba Sagurov viendo la partida y Rabinovich pensó que las negras estaban inferior y él le comentó, un muchacho joven, le dijo que no, que estaban mejor las negras, y entonces Rabinovich le dijo, bueno, ¿y por qué usted dice eso, Patzer? Entonces el muchacho Sagurov le respondió y le demostró cómo las negras sí estaban mejor en esa posición. Una anécdota interesante de este jugador poco conocido y que falleció muy joven. Así que los dejo en este momento para que disfruten nuevamente de esta partida, la analicen y puedan introducir con las negras esta variante, a ver si su adversario cae en G5 y puedan entrar en estas variantes muy interesantes. Sin más, si les ha gustado el vídeo, recuerden suscríbanse, denle like y marquen la campanita para recibir los vídeos en el momento de su publicación. Muchas gracias y chao. Nos vemos en otro vídeo de Ajedrez Capa Blanca.